Bueno, vamos a seguir entonces con la parte de la clase que nos toca ahora, que es el metabolismo del ácido fólico y de la cobalamina. Como bien sabrán, o tal vez no, el ácido fólico es la vitamina B9 y la cobalamina es la vitamina B12. Ambas son vitaminas pertenecientes al complejo B, esto ya lo vieron en la clase pasada en vitaminas hidrosolubles, así que no vamos a adentrar en qué es el complejo B y demás. Pero estas dos vitaminas se dan aparte, digamos, porque tienen o sea, sus metabolismos y sus funciones están como entrelazadas, están relacionadas. Así que por eso se ven juntas y por eso las vamos a ver juntas en la clase de hoy. Primero vamos a ver ácido fólico, después cobalamina. Ay, les iba a decir algo. Ah, sí, que se los voy a dividir en dos videos, ¿sí? Primero el de ácido fólico y después el de cobalamina, así no queda tan largo. Bien, bueno, arranquemos. Ah, bueno, esta diapo había quedado de antes, cuando esta clase se daba antes de las otras de vitaminas, así que no la vamos a profundizar, porque ustedes ya saben qué son las vitaminas. Sí se las dejo, sí, por si les sirve para estudiar, pero no nos vamos a meter en esto. Vamos a entrar directamente a eh, el ácido fólico, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito cómo es su estructura. El ácido fólico también se conoce, hoy creo que acá otra vez la pantallita les va a tapar una parte de la diapo, pero bueno, otros nombres que se le dan al ácido fólico son ácido pteroil glutámico, o colacin o vitamina B9. La realidad es que la denominación de vitamina B y el número, por ejemplo, B1, B2, B3, B9, B12, B, ya no se usa. Y así que vamos a tratar de evitarla porque la realidad es que no es tan correcta, ¿sí? Nosotros acá nos vamos a referir al ácido fólico como ácido fólico, ¿sí? Obviamente que entre nos podemos decir B9, no sé qué, sepamos, ¿sí? Que esa nomenclatura ya no se utiliza más, o sea, cada vez tienden a utilizarse menos. Eh, Así que acá vamos a tratar de llamar a las vitaminas por sus nombres propios. Vamos a ver la estructura, ¿sí? Del ácido fólico. Disculpen la calidad de la imagen, pero la tuve que sacar del libro porque no encontré ninguna en internet que me pareciera lo suficientemente didáctica, así que me quedé con esta del libro. Entonces, acá al costadito les va a aparecer cómo está compuesto. Tenemos, por un lado, un núcleo bicíclico, pteridina, ¿sí? Que es este que está acá. Tenemos, por otro lado, el ácido paraminobenzoico, ¿sí? Y tenemos, en tercer lugar, el ácido glutámico. Vamos a ver cómo se unen estas tres partes, ¿sí? De la estructura del ácido fólico. Desde el carbono 6 del núcleo bicíclico pteridina sale, o sea, surge o se extiende un puente metileno que corresponde al carbono 9 de la pteridina, que se une con el nitrógeno 10 del ácido paraminobenzoico. Entonces, la pteridina se une al ácido paraminobenzoico por medio de un puente metileno y la dirección de este enlace es desde el carbono 6 del núcleo de pteridina hacia el nitrógeno 10 del ácido paraminobenzoico. Y el puente metileno, o sea que es este metil que ven acá, corresponde al carbono 9, ¿sí? De la pteridina. Entonces, bien, a ver, lo que quiero que vean es esto. ¿Ven? Acá está el puente metil. Este, es este que está acá, que ahora queda tapado por los dibujitos. La pterina unida por el puente metileno con el ácido paraminobenzoico forman lo que se llama ácido pteroico. Y algo que les quiero contar es que los mamíferos, o sea, nosotros somos mamíferos, por lo tanto estamos incluidos en el grupo, no tenemos enzimas que puedan catalizar la unión, ¿sí? De la pterina con el ácido paraminobenzoico. ¿Bien? Y después, vamos a volver un poquito para atrás, el tercer componente es el ácido glutámico, que se va a unir al ácido paraminobenzoico por medio de un enlace peptídico, que es este que está bien. Bien, ahí va enlace peptídico. Esto que está acá, así, es literalmente el ácido fólico, es la estructura química que corresponde a la denominación ácido fólico. Fíjense que es una molécula que tiene un solo resto de ácido glutámico, ¿sí? Por lo tanto, es un monoglutamato. Un
resto de ácido glutámico, ¿sí? Así como está, cuando está en formato de monoglutamato, es el ácido fólico. Bien, esto así es ácido fólico. Después los derivados tienen otros nombres. Nosotros en la clase y después en los TPs y demás, genéricamente nos vamos a referir como ácido fólico y vamos a englobar un poco todo, a todas las estructuras, sí, que forman parte de esta vitamina. Pero sepan que el ácido fólico es esto que está acá, es del monoglutamato, ¿sí? Después vamos a ver cómo se llaman los derivados y cuáles son los derivados de interés funcional. Ahí tienen todas las flechitas, los dibujitos. Ácido fólico es el nombre que se reserva únicamente sí para el monoglutamato. Algunas características sí, del ácido fólico: es una molécula de color amarillo, es una molécula que en solución alcalina es bastante estable al calor, que es bastante, o sea, un poquito soluble en agua, ligeramente soluble en agua, y es una molécula que es inestable, ¿sí? Inestable, o sea, es inactivada por la luz solar. ¿Y esto por qué me interesa? Bueno, justamente porque en el almacenamiento, ¿sí?, de los alimentos, esta molécula, o sea, a ver, si los alimentos se exponen, los alimentos que tienen ácido fólico se exponen a la luz solar, esta molécula se va inactivando progresivamente y el contenido, ¿sí?, de ácido fólico va disminuyendo, ¿bien? En el alimento. Bien, eso solo. De esta parte vamos entonces a pasar a un dato de color que me estaba olvidando, que nada más que es divertido y me parece que está bueno compartírselos, es que el ácido fólico se llama ácido fólico porque está presente en las hojas de algunos vegetales. Saben que la palabra hoja en realidad, o sea, tiene una etimología en polio, hoja, ácido fólico. Bueno, nada, era algo que me pareció interesante compartir. Vamos a seguir. Entonces, ahora sí, con los derivados del ácido fólico. Yo creo que puse muy grande esto y les está tapando un montón las diapos. Bueno, igual acá no hay nada demasiado interesante. De todos modos, les voy a subir el PDF también, sí. Así que después lo que tape la pantallita lo miran de acá y por supuesto lo que ustedes no puedan ver, igual yo se los digo. Bien, derivados del ácido fólico. Tenemos por un lado los folatos y por otro lado estas dos moléculas que están acá. Vamos a empezar a ver los folatos. Folatos, ¿a qué vamos a llamar folatos? A todos los poliglutamatos, ¿sí?, que se encuentran en la naturaleza. Vamos a volver hacia atrás. Vieron que yo les dije que esto era monoglutamato, ¿sí?, porque tenía un solo resto de ácido glutámico. Bien, en la naturaleza esto así no lo vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es que este ácido fólico se va a unir con otros restos más de ácido glutámico. Es decir, acá se va a unir, este ácido glutámico se va a unir con otro, y este con otro, y este con otro, y así sucesivamente. ¿Por medio de qué enlace? Por medio de enlaces gamma peptídicos, ¿sí? Los ácidos glutámicos entre sí, los restos de glutamatos entre sí, están unidos por enlaces gamma peptídicos. Y en la naturaleza, vamos a ir al siguiente, ¿cómo los vamos a encontrar? Así, como poliglutamatos. Y a estos poliglutamatos los vamos a llamar genéricamente folatos. Después, tenemos, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de restos de glutamatos que tengan, van a ser pentaglutamatos, heptaglutamatos, hexaglutamatos, etc. No me interesa que ustedes recuerden en qué alimento está cada uno. Les digo, por ejemplo, en el hígado tenemos pentaglutamato, en los vegetales tenemos heptaglutamatos, ¿sí? O sea, en el hígado tienen 5, en los vegetales tienen 7. No me interesa, ¿sí?, que lo recuerden. Sí, me interesa que sepan que genéricamente a los poliglutamatos los vamos a llamar folatos y que dependiendo del alimento, el alimento esencialmente, cada alimento va a tener una cantidad diferente, ¿sí?, de restos de glutamato. Bien. Se encuentran entonces en los alimentos naturales, que no quiere decir alimentos de origen vegetal, sino que quiere decir alimentos naturales, es decir, alimentos que no tengan adicionado ácido fólico sintético, ¿sí? El ácido fólico sintético no es un poliglutamato, tiene otra estructura, ahora la vamos a ver, pero en todos los alimentos de la naturaleza, frutas, verduras, carnes, huevo, leche, etcétera y demás, vamos a tener folatos, ¿ok? Bárbaro. Y después tenemos los derivados por reducción. Los derivados ¿por reducción de qué? A ver si puse la época. Sí, perfecto. Por reducción de este núcleo bicíclico pteridina. Núcleo bicíclico pteridina. Bien, este era el núcleo bicíclico pteridina, este era el ácido paraminobenzoico, acá tenemos el ácido glutámico.
este núcleo bicíclico tiene la particularidad de que se puede reducir, es decir, puede captar hidrógenos. ¿Dónde se van a acomodar estos hidrógenos? Tenemos dos opciones. O se van a acomodar en los carbonos 5, 6, 7 y 8. Perdón, no vamos a hablar de carbonos, vamos a hablar de posiciones. ¿Por qué? Porque fíjense que acá hay un nitrógeno, acá hay un carbono, acá hay otro carbono, acá hay otro nitrógeno. Entonces nos vamos a referir, en vez de carbono y nitrógeno, para no hacer mucho lío, vamos a decir posición. Cada vez que yo digo posición 5, 6, 7, 8, me estoy refiriendo a que el hidrógeno se va a unir con el elemento que está en la posición 5, que en este caso es un nitrógeno, 6, un carbono, 7, un carbono y 8 otro. Bien, entonces, estos hidrógenos se van a incluir o en estas cuatro posiciones, y entonces vamos a obtener un tetrahidrofolato o ácido tetrahidrofólico o THF, ¿sí? Es esta sigla que encontramos acá. O bien se pueden adicionar únicamente en las posiciones 7 y 8, ¿sí? Acá. Y ahí tendríamos el ácido dihidrofólico o dihidrofolato o DHF. Bien, a ver qué ya sigue. Después, otra cosa que nos puede suceder, otros derivados que podemos obtener, es que se adicionen en alguna posición de este núcleo biciclopterina o de la molécula en general, ahora vamos a ver bien, estos grupos monocarbonados. Y que se adicionen grupos monocarbonados. ¿Cuáles van a ser los grupos monocarbonados que se van a adicionar? O un metilo, o un formilo, o un forminino, o un metileno, o un metenilo. ¿Sí? Dependiendo de que se adicione la actividad funcional que va a tener esa proteína. Entonces nos pueden pasar dos cosas. O bien este núcleo biciclopterina se puede reducir y entonces vamos a tener CHF y DHF, o bien se pueden adicionar grupos monocarbonados en la molécula y entonces ahí vamos a tener estructuras un poquito más complejas, que cada una va a tener un nombre diferente, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Bien, acá tienen las formas funcionalmente activas. Formas sustituidas funcionalmente activas quiere decir aquellas formas a las que se les agregó un grupo monocarbonado y que además están reducidas, o sea, la sustitución se refiere a eso, a la adición del grupo monocarbonado en alguna posición de la molécula. eh, o sea, se puede adicionar en cualquier lugar. Estas que están acá son las formas funcionalmente activas, es decir, aquellas que cumplen alguna función en el organismo. Bien, que pueden ser 10 formil tetrahidrofolato, 5 metil tetrahidrofolato, 5 forminilo tetrahidrofolato, 5,10 metilen tetrahidrofolato y 5,10 metenilo tetrahidrofolato. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poco y esto no sea un lío de nombres. 10 por 1000 tetrahidrofolato, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener los 4 hidrógenos que se adicionan en las posiciones 5, 6, 7 y 8 del núcleo bicíclico-pteridina. Y ya además, en la posición 10 de la molécula se va a adicionar un resto monocarbonado formilo. ¿Sí? Se va a adicionar uno de estos. Bien. Vamos a ver si acá tenemos un dibujito. Bien, sí, perfecto. Esto les quería mostrar. Por ejemplo, acá tenemos, no, este es formimino, acá está el formil. Bien, fíjense que tenemos, bueno, acá nos falta el carbono 8, acá tenemos el 5, 6, 7 y nos falta el 8, pero que están todos reducidos, ¿sí? O sea, a todos se les ha adicionado hidrógenos y que además en la posición 10 se adicionó un grupo formilo. Vamos a correr hacia atrás. ¿Ven? Fíjense cómo era el formilo. Fíjense que en la posición 10, que es este que está acá, está adicionado un grupo formilo. Y fíjense otra cosa, esta es la posición 5 y esta es la posición 10. Que cuando tenemos, por ejemplo, 5, 10, o sea, que se adicionan dos restos monocarbonados, una en la posición 5 y otra en la posición 10, se forma un puente, ¿sí? Metileno, ¿sí? Entre ambos nitrógenos, entre ambas posiciones, ¿sí? Porque se adicionó este resto monocarbonado, que en este caso es un metileno, que es este que está acá, ¿bien? Se adiciona al nitrógeno 5 y se adiciona en la posición 10. Y fíjense cómo se forma un puente entre ambas posiciones. Bien. Bueno, ¿hace falta que esto se lo acuerden de memoria? No. Sí, las que tienen que recordar son las que vamos a ver ahora, que son las que participan
en las reacciones. En realidad, casi todas estas participan en el organismo. Nosotros vamos a ver algunas, si no vamos a ver todas, yo no pretendo que sepan todas tampoco. Pero sí me interesaba mostrarles esto y explicárselos bien para que entiendan bien toda esta estructura y que vean que no es que sale de un repollo o que tipo son un montón de nombres, o sea, no, como que todo tiene una explicación, todo tiene un sentido. Bueno, después si quieren pueden chequear y mirar acá y fijarse a ver qué posiciones están reemplazadas, ¿no? Eh, pero bueno, no se tienen que saber todo esto de memoria, ¿no? Sí las que vamos a ver que están involucradas en las reacciones, pero después todo esto así de memoria no hace falta. Sí me interesa que lo entiendan, sí, que lo sepan. Bien, sigamos. Ay, yo creo que me faltó una. A ver. Ah, no, el 5-metil tetrahidroforato. Bien, perfecto. Bien, sigamos. Vamos a ver las fuentes, alimentos fuente. Nada, esto solamente para que lo sepan. En general, vegetales de hoja verde oscuro. Fíjense que tenemos espinaca, tenemos espárragos, bueno, el brócoli que no es de hoja, pero que es verde oscuro. Las frutillas, el huevo, el hígado, tiene bastante ácido fólico también, las lentejas. En fin, nada. Es para que tengan una idea de cuáles son los alimentos fuentes de ácido fólico. Acá está la cantidad de microgramos de folato dietético equivalente que tienen por alimento. Esto más de nutrición normal, ¿sí? Entonces no nos vamos a meter tanto en esto. Sí se los doy con las mismas unidades, para que no se mezclen tanto, ¿sí? Y que más o menos haya una cierta continuidad entre ambas materias. Pero bueno, no nos vamos a poner a explicar qué es el folato dietético equivalente y demás, porque lo ven en otra materia, ¿sí? Acá están los IDR, es decir, las ingestas dietéticas recomendadas para los hombres y para las mujeres, es exactamente la misma, 400 microgramos de folato dietético equivalente por litro. Algo que sí les quería decir es que eh, hay algunos alimentos, ¿sí?, que tienen inhibidores de la absorción, que son, por ejemplo, no me los acuerdo ahora y no los estoy encontrando, pero bueno, ahora se los digo, si lo encuentro. Em, Nada, pero por ejemplo me acuerdo de las lentejas tienen algunos sustratos, o sea, algunos componentes que lo que hacen es como disminuir un poco la absorción, ¿sí?, de los folatos. Pero bueno, ahora lo retomamos, los digo, y si no, tampoco es tan importante. Es una vitamina que no produce toxicidad, ¿por qué? Porque es una vitamina hidrosoluble, con lo cual el exceso de ingesta se elimina por orina. Sin embargo, sí tiene fijado un límite máximo de ingesta, pero no porque pueda hacer malo, porque la hipervitaminosis tenga efectos adversos, sino porque la ingesta excesiva, ¿sí?, de ácido fólico puede enmascarar patologías que cursen con anemias megaloblásticas. Esto ahora mucho no se entiende, lo vamos a retomar cuando estemos terminando el tema, eh, pero bueno, sí sepan que es la única vitamina hidrosoluble que tiene fijado un límite máximo de ingesta, ¿bien? Pero no por producir toxicidad, sino por el riesgo de enmascarar otras patologías. En el caso del embarazo, la suplementación con ácido fólico es muy, súper, mega, archi importante. La recomendación es la misma, 400 microgramos de folato dietético equivalente por día, eh, pero en forma sintética, ¿sí? O sea, se recomienda esta cantidad en forma sintética. ¿Por qué? Porque se ha visto en algunos estudios que la forma sintética de folato, que sería el ácido fólico, o sea, el monoglutamato, ejerce un rol protector contra malformaciones del tubo neural, con lo cual evita, sí, que por ejemplo los niños, o protege a los niños de que nazcan con anencefalía, con espina bífida, creo que acá hay unos dibujitos, esos anencefalia, esos espina bífida. eh, Bien, entonces esto es importante. Además, la mujer tiene que estar suplementada durante todo el embarazo, ¿sí?, con ácido fólico. ¿Por qué? Porque también interviene en la mitosis, en la multiplicación celular. Con lo cual es importante, ¿sí? El embarazo es un periodo en el cual la actividad mitótica está aumentada exponencialmente. Entonces, tiene que estar suplementada. Esta suplementación, ¿sí?, de folato durante el embarazo para prevenir malformaciones del tubo neural se vio que es efectiva por lo menos un mes anterior a la concepción, ¿sí? Eh, Como que después la suplementación no ejerce ningún efecto sobre esta protección.
la suplementación tiene que ser antes. Eh, ¿Qué pasa si una mujer queda embarazada y no estaba tomando ácido fólico antes? No sé, porque bueno, porque no sabía, porque por ahí no planificaba quedar embarazada, lo que sea. Eh, Nada, o sea, se empieza a suplementar desde el momento en que se entera que está embarazada, se en general se suplementa con hierro con ácido fólico. Pero bueno, no existiría tanto este rol protector, ¿sí? Como que el rol protector se ve que es bien, bien eficiente, por lo menos en el mes previo, ¿sí? A la concepción y creo que en las 3 semanas siguientes. Después ya no tanto, pero ¿por qué? En realidad porque esa es la etapa en donde se empieza como a formar, ¿sí? Embriológicamente todo el sistema nervioso. Bien, bueno, no importa. Sigamos. Otra cosa que les quería decir, a ver cómo sí, bueno, acá está la importancia del embarazo, ¿se acuerdan que en la clase de hierro yo les había dicho que, ay, no me di cuenta de copiarles el cuadrito, pero bueno, lo tienen en la diapo de hierro, que en nuestro país la harina está suplementada de manera obligatoria, o sea, está enriquecida con ácido fólico. La forma, no me acuerdo ahora cuántos miligramos por ciento, pero bueno, después búsquenlo, está en la diapo anterior. La forma en la que se adiciona el ácido fólico es ácido forínico, ¿sí? Que es la forma sintética que se usa para suplementar, para fortificar alimentos. Y esto tiene que ver justamente con eso, con que se vio que había, esta ley salió en el 2002, se vio, o sea, en esa época se observaba, había muchos niños que nacían con estos problemas, ¿sí? De malformaciones del tubo neural. Había una prevalencia muy alta, ¿sí? De este problema, esta patología. A eso se le suma que también la prevalencia de anemia, que igual sigue siendo una prevalencia de anemia ferropénica, pero era muy elevada también. Entonces, por eso se deciden suplementar, ¿sí? Las harinas, porque son un alimento de consumo masivo y al estar enriquecidas con hierro y con ácido fólico, ejercen y también como esta especie, o sea, ayudan a que se cubra el IDR, y la ingesta dietética recomendada. Entonces, bueno, por eso un poco es que se toma esta decisión allá por el año 2002 de enriquecer todas las harinas para consumo humano en nuestro país. Listo, cierro con esto y sigamos con el metabolismo. Vamos a ver ahora sí la digestoabsorción del ácido fólico de los folatos. Bien, en los alimentos entonces dijimos los vamos a encontrar como poliglutamatos y como folatos. Estos poliglutamatos en general se encuentran como 10 metiltetrahidrofolato y 10 formiltetrahidrofolato, ¿sí? En general las formas son esas, unidos a proteínas y a polisacáridos. Entonces, nada, cuando consumimos alimentos, pues lo primero que tiene que suceder es que estos poliglutamatos se desprendan de las proteínas y los polisacáridos de reserva, y por medio, eso va a ser por medio de las enzimas digestivas habituales que ya vimos en metabolismo de hidratos y de proteínas, hasta que obtengamos los poliglutamatos libres, ¿sí? Es decir, sin proteínas, sin polisacáridos. Una vez que yo obtengo estos poliglutamatos libres y que llegan a la luz del intestino, va a actuar una enzima que se llama poliglutamato hidrolasa y que lo que va a hacer es escindir los restos de ácidos glutámicos, los restos de glutamato, hasta la obtención de monoglutamatos. Bien, si bien habíamos dicho que las uniones entre los restos glutamato de los poliglutamatos eran uniones gamma peptídicas, no tenemos, o sea, las proteasas no pueden hidrolizar ese tipo de enlace peptídico. Por eso necesitamos esta enzima especial que se llama poliglutamato hidrolasa, que en realidad tenemos dos tipos de poliglutamato hidrolasa, una que se encuentra en el ribete en cepillo, en la chapa estriada, ¿sí? Más que nada que está a nivel del yeyuno, que tiene un pH óptimo de entre 6,7 y 7, y que es activada por zinc. Y la otra es lisosomal, que tiene un pH óptimo un poco menor, ¿sí? De más o menos 4,5. Sin embargo, la primera, y esta poliglutamato hidrolasa del ribete en cepillo, con su pH óptimo en 6,7 y 7, es la más importante, ¿sí? En la digestión y absorción bien de los folatos. Algo importante es que esta poliglutamato hidrolasa es dependiente de zinc, con lo cual una deficiencia de zinc a mí me puede arrastrar una deficiencia de folatos. ¿Por qué? Porque no me va a dar la poliglutamato hidrolasa y por lo tanto no lo voy a poder hidrolizar y no lo voy a poder absorber.
Bien, después de convertir entonces este poliglutamato en glutamato, lo que yo voy a hacer es ingresarlo, ¿sí?, al enterocito por medio de una proteína transportadora de monoglutamatos y una proteína específica que tiene o sea, funciona a un pH óptimo de 5,5 a 6. Entonces, algo importante es que en el borde apical, ¿sí?, del intestino, de los enterocitos, hay una capa muy, muy finita de fluidos que permanece a un pH aproximadamente 2 unidades menor al pH de la luz intestinal. Recuerden que cuando estamos ya en duodeno, yeyuno, el pH se va alcalinizando y alcanza aproximadamente un pH de 7. Por eso para la poliglutamato inolasa nos viene joya este pH de 7, pero no para esta proteína que va a ingresar los monoglutamatos. Entonces, de ahí la importancia, ¿sí?, de que en este borde apical, ¿sí?, de los enterocitos se mantenga una pequeñísima capa que no se ve afectada por los movimientos intestinales y que mantiene un pH en las unidades aproximadamente 2, o sea, de 2 unidades menos que el pH de la luz. Sí, que sería más o menos de 5, 6,5. Entonces, bueno, el pH óptimo, dijimos, de esta proteína era de 5,56, es un cotransportador, esto va a ingresar con un átomo de hidrógeno, ¿sí?, y va a ser impulsado por el gradiente de pH. Bien, hay otro sistema de transporte, pero no es tan importante, ¿sí? Como que el más importante es este, así que ese es el que vamos a quedar con. Por otro lado, tenemos monoglutamato que podemos ingerir en forma sintética, ¿sí? Y ese no va a necesitar la acción de nada, directamente va a ingresar, ¿sí?, por esta proteína de transporte. Bien, es un sistema saturable y tiene la particularidad de que cuanto mayor es la oferta de monoglutamatos, ¿sí?, o de folatos en la luz intestinal, menor es la absorción. Y cuanto menor es la absorción se hace mucho más eficiente y entonces se absorbe más. Este sistema se llama up-down regulation, ¿sí? Y es justamente esto, y van a ver que en muchas vitaminas, ¿sí?, sucede esto que les estoy diciendo eh, ahora. Bien. Bueno, acá está el otro sistema que les decía. Y otra cosa más es que la flora bacteriana colónica también produce algunos folatos que también se absorben por un sistema similar a este, pero que no es el mismo, eso es por ahí más un dato de color. Bien, me ingresa el monoglutamato al enterocito y ahora yo lo tengo que absorber de algún modo, pero para absorberlo, porque somos un poco complicados, vamos a tener que reducirlo y además vamos a tener que metilarlo. Entonces, para pasarlo, para reducirlo, va a actuar una reductasa, que lo que va a hacer es agregar hidrógenos y va a ser dependiente de NADPH. Fíjense que esta coenzima se va a oxidar y entonces nosotros vamos a poder reducir a nuestro monoglutamato y lo vamos a convertir en tetrahidrofolato. Primero vamos a agregar 2 hidrógenos y después va a volver a suceder la reacción y vamos a agregar otros 2 hidrógenos y ahí sí vamos a obtener el tetrahidrofolato. Acá, en vez de NADPH, debería decir NADPH más H, pero bueno, me lo vi. Pero sepan que acá tendría que haber uno más, y que esto entonces sucede 2 veces hasta que yo pueda adicionar mis 4 átomos de hidrógenos y reducir así a mi glutamato. Bien, y después esto hay que metilarlo, donde lo voy a metilar en la posición 5 del núcleo biciclicocterina para obtener 5-metil tetrahidrofolato. Y la enzima que va a participar acá se llama, acá está. Bien, entonces una vez que lo tengo, vamos a poner hacia atrás, que lo tengo metilado, sí, esto va a salir del enterocito y va a pasar a la circulación de la sangre. ¿Cómo va a salir del enterocito? Por un sistema similar a este, que no es idéntico, pero que sí. Bueno, me olvidé de decirles que esto es un intento de enterocito. Bien, una vez que este 5-metil tetrahidrofolato pasa a la sangre, una parte se va a dirigir a la circulación portal, ¿sí?, va a ir directamente al hígado, y después en la sangre va a circular la mayor parte, el 50% aproximadamente, unido a albúmina, el 20% unido a una proteína específica, ¿sí?, transportadora de folatos, y del 20 al 30% restante va a circular libre, ¿ok?, por la sangre.
Una vez que esto está en la sangre, entonces dijimos, una parte va a llegar al hígado y otra parte va a llegar a los tejidos. En la célula también van a ingresar, son todos mecanismos similares, ¿sí? Los por los que ingresan y egresan los monoglutamatos de las células, pero cuestión que va a ingresar el 5-metiltetrahidrofolato y para acumularlo, ¿sí? Nosotros vamos a tener que desmetilarlo, ¿bien? Y después vamos a tener que eh, formar poliglutamatos, es decir, lo vamos a desmetilar y después vamos a adicionar restos de ácido glutámico para formar poliglutamatos. La enzima que cataliza estas reacciones se llama polilpoliglutamato sintetasa, ¿sí? Y es una reacción en la que vamos a necesitar ATP, en la que nuestro sustrato va a tener que ser el tetrahidrofolato, y ¿sí? Sino el metil. Y bueno, que se van a ir adicionando sus enlaces gamma-peptídicos entre los restos de ácido glutámico que se vayan agregando. Bien, este poliglutamato que está acá va a quedar secuestrado en la célula y para poder salir va a tener que hacer el proceso inverso. Y vamos a tener que transformarlo en monoglutamato y después desmetilarlo para poder salir. Bien, órganos de reserva. El más importante, as always, el hígado, ¿sí? Donde vamos a tener más o menos la mitad de la cantidad de folatos que tenemos en el organismo. Nosotros tenemos aproximadamente una cantidad total de entre 15 a 30 miligramos, y de folatos, la mitad es en el hígado. Estas reservas hepáticas duran aproximadamente de 2 a 3 meses, y con lo cual, cuando hay una deficiencia de folatos, tenemos reserva para 2 a 3 meses, que es bastante tiempo. Después que se agotan las reservas, empiezan a aparecer los síntomas. Sin embargo, tener deficiencia de folato es algo bastante extraño en una persona que lleva una dieta variada, porque la realidad es que está tan presente en tantos alimentos que es raro. Y, o sea, otra cosa que me olvidé de aclararles es que la absorción, o sea, la biodisponibilidad es prácticamente del 100%. O sea, que prácticamente todo lo que yo absorbo de folato lo incorporo. Y al organismo. Perdón, todo lo que yo como lo incorporo. Y casi el 100%. Con lo cual, al tener tan buena biodisponibilidad y al estar tan ampliamente distribuido en los alimentos, es raro tener una deficiencia únicamente de folato. En general, las deficiencias van a suceder cuando hay estados nutricionales deficientes, ¿sí? Cuando hay una desnutrición por ahí, pero ya como un poco más general, como hay una desnutrición como de todo, y ahí, bueno, puede llegar una deficiencia de folato. Bien, después, el segundo órgano en importancia, sí, que acumula folatos, es el páncreas, después del hígado, y en el páncreas es bastante importante la presencia de folatos porque cuando hay déficit de folatos en el páncreas se alteran, sí, sus funciones. Después, otra parte de los folatos que nosotros incorporamos al organismo se obtienen mediante la circulación enterohepática, y se secretan con la bilis, eso va al intestino, y ahí se vuelven a reabsorber, y ahí volvemos a obtener folatos. Y otra parte que obtenemos, o sea, la mayoría, en verdad del folato que es excretado, es reabsorbido a nivel de los túbulos contorneados proximales del riñón. Después, otro tejido que requiere folatos son los eritrocitos. En los eritrocitos tenemos un montón de folato. Este folato va a estar unido a la hemoglobina, pero los que captan los folatos no son los eritrocitos, sino que son las células precursoras, ¿sí? De eritrocitos a nivel de la médula ósea. Ahí es donde se va a captar el folato para el eritrocito. Bien. Entonces habíamos dicho que el folato que sobra, digamos, o que está en exceso, se excreta por vía urinaria, y que el catabolismo es bastante bajo, la verdad. Eh, y el recambio de folatos sí es muy lento. Si hay nutrientes que todo el tiempo están recambiando los depósitos, no, duran bastante las reservas, ¿sí? Así que, bueno, nada, estoy pensando que algo que no les dije a nivel de la absorción es que hay otro sistema de absorción eh, que está mediado por difusión pasiva, ¿sí? Pero esto es cuando la concentración de folatos en el intestino es muy alta, o sea, en los intestinales es muy alta, hay también absorción por difusión pasiva. Recuerden entonces que el folato se absorbe en el yeyuno. ¿Por qué? Porque esta enzima que está acá, la poliglutamato hidrolasa,
se encuentra a la altura del yeyuno. Entonces, los folatos se absorben en el yeyuno. Y esto se lo tienen que acordar. Bien, si vamos a ver, a ver el papel funcional, entonces de los folatos actúan, y principalmente su función es actuar como coenzimas, transfiriendo y aceptando grupos monocarbonados en distintas vías metabólicas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, que vieron que yo les había explicado en las primeras diapos que se pueden adicionar diferentes grupos carbonados, no sé qué, bla, bla, bla? Bueno, justamente eso determina que las funciones de los folatos sean esta, la de transferir grupos monocarbonados en diversas reacciones metabólicas. Son varias las reacciones, en la realidad, vamos a ver algunas, las más importantes, no vamos a ver todas, ¿sí? Las vías metabólicas en las que participas son conversión de pirimidinas, síntesis de purinas, todas involucradas con la estructura de los ácidos nucleicos, formación de metionina, ¿sí? Acá esta flechita debería estar hacia arriba, pero en realidad participa en la metilación de homocisteína para formar metionina, y formación de SAM o S-adenosilmetionina, que es un sustrato que actúa como donante de metilos, ¿sí? En un montón de reacciones. Vamos a ir viendo poco a poco, quiero explicarles primero esto y después vemos las vías metabólicas. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es en el organismo, o sea, formar las formas activas que habíamos visto al principio de la clase, porque son las que van a verse involucradas, ¿sí? En estas reacciones. Entonces, el tetrahidrofolato poliglutamato, que se acuerdan que era como lo acumulábamos en las células, lo que va a tener que hacer es transformarse en formas activas. ¿Cómo? Bueno, aceptando restos monocarbonados. ¿De quiénes van a provenir estos restos monocarbonados que va a aceptar? Fundamentalmente el catabolismo de 3 aminoácidos, serina, glicina y colina. Estas reacciones se catalizan por metiltransferasa. Entonces, lo que va a suceder, les voy a dar el ejemplo nada más que con el de serina, ¿sí? Porque es la reacción más importante, por la que más sucede. Y con el resto, con la glicina y con la colina, pasan cosas similares, por ahí los intermediarios que se forman son diferentes, pero bueno, vamos a ver una sola y después ustedes, si quieren profundizar, profundicen. Lo importante es que sepan bien el concepto y las funciones. Entonces, esto no está en la diapo, así que escuchen y presten atención. Vamos a tener, por un lado, la serina que se va a unir con el tetrahidrofolato, es decir, la serina le va a ceder al tetrahidrofolato un resto monocarbonato. Y se va a formar glicina, y o sea, la serina, cuando cede ese resto monocarbonato, se va a transformar en glicina, y por otro lado, vamos a formar 5,10 metilén tetrahidrofolato, que habíamos visto era un derivado, ¿sí? De el ácido fólico. Una vez que yo formo 5,10 metilén tetrahidrofolato, bien, lo que va a suceder es que va a actuar una enzima que se llama metil tetrahidrofonato reductasa, va a reducir este compuesto, ¿sí? Y vamos a formar 5-metil tetrahidrofolato. Acá va a participar el NADPH, ¿sí? Como dador de hidrógenos para contribuir en la reducción de este compuesto, y vamos a ver que el NADPH se va así a terminar óxido. Entonces, esta reacción es importante. La reacción que les mencioné anteriormente, la de la serina y la glicina, el tetrahidrofolato y demás, que después les voy a poner en un cuadrito para que la vean y no quede tan en el aire, pero bueno. Esta reacción que les nombré anteriormente es reversible, ¿sí? Yo puedo ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esta reacción de la metil tetrahidrofolato reductasa es irreversible, irreversible, y es la única reacción que produce 5-metil tetrahidrofolato en el organismo. Y esto es importante porque el 5-metil tetrahidrofolato va a participar, ¿sí? Como coenzima en vías metabólicas que son de importancia. Y el único lugar que lo podemos obtener es a partir de esta reacción, ¿sí? De la reacción catalizada por la metilo tetrahidrofolato reductasa. Bien, dependiente de NADPH. Bueno, después, como les dije, también con los otros aminoácidos pasan cosas similares, y vamos a obtener otros intermediarios, como por ejemplo, bueno, además del 5,10 metilén que ya lo nombramos, vamos a obtener el 5-formilino tetrahidrofolato,
vamos a obtener 5,10-metiltetrahidrofolato, ¿sí? Y otros. Estos metabolitos, estos derivados son interconvertibles, ¿sí? Entre sí, gracias a la existencia de metiltransferasas que van a ayudar a que se conviertan de una forma en otra dependiendo de los requerimientos del organismo. Bien, entonces vamos a volver, perdón, están medio desordenados estos diagramas, pero bueno, entonces una vez que obteníamos esto que estábamos acá, que era lo interesante, vamos a ver las vías metabólicas, ¿sí? En las que participa. Por un lado, conversión de pirimidinas, ahora lo vemos en un minuto. Por otro lado, síntesis de purinas. ¿Cuál es la coenzima? ¿Cuál es la forma activa que está involucrada acá? El 10 por 1000 tetrahidrofolato. ¿Sí? El 10 por 1000 tetrahidrofolato. Esta es la forma activa de la vitamina que se involucra en la síntesis de purinas y que se refiere básicamente a la síntesis de nuevo de adenina y guanina. Como podrán ir apreciando, tanto la conversión de pirimidinas como la síntesis de purinas son súper mega archi importantes, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con los ácidos nucleicos. Consecuentemente, para todo lo que tiene que ver con la división celular, con la actividad mitótica, ¿bien? Perdón, y las otras dos vías importantes en las que participa es la formación de metionina, ¿sí? Que dijimos que era a partir de la metilación de homocisteína, y la formación de SAM, que es una molécula que va a actuar como dador de metil. Pero ya lo vimos, vamos a ver un poquito de lo que pasa con la conversión de pirimidinas y la metilación de homocisteínas. De la síntesis de nuevo de purinas no nos vamos a detener mucho, simplemente con que sepan lo de la diapo anterior está perfecto. Pero sí vamos a ver esto de la conversión de las pirimidinas y la metilación de la homocisteína. Bien, vamos a ubicar primero las pirimidinas que se van a tener que interconvertir, que son estas, desoxiurildato y timindato. Bien, esta la vamos a, o se llama también DTMP, DTMP, y esta se puede llamar, perdón, esta es la DUMP, DUMP, y esta sí, es la DTMP. Sí, son dos bases pirimídicas que después son muy necesarias para sintetizar, sí, el ADN. Entonces, fíjense que para pasar de desoxiuridilato a timidilato, la coenzima que yo voy a necesitar es el 5,10 metiltetrahidrofolato. Bien, acá ¿qué va a pasar? Este 5,10 metiltetrahidrofolato va a ceder sus metilos y además se va a oxidar. Y fíjense que pasa de 5-metiltetrahidrofolato a dihidrofolato. Entonces cede sus dos restos monocarbonados y además se oxida, o sea, cede restos monocarbonados y se da hidrógenos, y se transforma, ¿sí?, en dihidrofolato. Bien, entonces, una vez que nosotros convertimos el uridilato en timidilato, dijimos que el timidilato se va a ir a la síntesis de ADN. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si nosotros no tenemos, ¿sí?, ácido fólico? Primero que esta reacción no puede suceder, entonces se empieza a acumular uridilato y el uridilato después se va a ir a convertir este, en uracilo. ¿Sí? Entonces, al convertirse en uracilo, porque no hay folatos, entonces yo no puedo sintetizar esto, por lo tanto no puedo ir a la síntesis de ADN, el uracilo, o sea, como que el ADN se ve forzado de algún modo a incluir el uracilo en las cadenas, y eso puede tener consecuencias graves porque puede dañar las hebras de cromosomas, puede romper el ADN, sí, trayendo entonces un montón de malformaciones a nivel de los ácidos nucleicos con todas las consecuencias que eso trae. Bien, entonces, habíamos dicho que usábamos el 5,10-metiltetrahidrofolato y que obteníamos dihidrofolato. Este dihidrofolato por una enzima va a ser rápidamente convertido en tetrahidrofolato y asegurándonos una provisión constante, bien, de tetrahidrofolato. Entonces, con esto que dijimos acá, y sumado a que también dijimos que el 10 metilente tetrahidrofolato, perdón, 10 por 1000 tetrahidrofolato participaba en la síntesis de bases púricas, eh, podemos deducir que cuando hay déficit de folatos, vamos a tener un problema, ¿sí?, en la replicación del ADN, con lo cual
vamos a tener, o sea, las células que más problemas van a tener o que más se van a ver afectadas por este déficit van a ser aquellas que tienen altas tasas, ¿sí?, de división celular. Ahora lo vemos bien en deficiencia, pero bueno, como para que vaya quedando un poco la idea. Vamos a la función que nos quedaba, que era la metilación de homocisteína para obtener metionina. Acá es la parte en la que se van a cruzar los metabolismos de los folatos y de la vitamina B12. Y la coenzima que va a participar de esta reacción es el 5-metiltetrahidrofolato, que como dijimos venía del metabolismo de las serinas, ¿sí? Entonces, este 5-metiltetrahidrofolato que proviene de la reacción que ya vimos antes, lo que va a hacer es donarle su grupo metilo a la cobalamina. La cobalamina se va a convertir en metilcobalamina y le va a donar su grupo metilo a la homocisteína, ¿sí?, que se va a convertir en metionina. La utilización de este 5-metiltetrahidrofolato regenera tetrahidrofolato, ¿sí?, que después viene a participar también, bueno, se puede utilizar para la conversión de pirina. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no tenemos vitamina B12? Esta reacción no se puede llevar a cabo, por lo tanto, se me acumulan los folatos, ¿sí? Porque, o sea, si yo no toco balamina, esto no puede suceder nunca. Y por lo tanto se me empieza a acumular 5-metiltetrahidrofolato. Como la única función que tiene el 5-metiltetrahidrofolato es participar en esta reacción, no es que pueda hacer otra cosa, ni convertirse en otra cosa, entonces se me empiezan a acumular 5-metiltetrahidrofolato. Y esto se llama atrape de folatos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué termina pasando? Nunca puedo sintetizar metionina. Después de esta metionina, lo que va a suceder es que se va a activar con ATP y se va a transformar en SAM, que es la molécula que vimos recién. Y este SAM lo que hace es participar en un montón de reacciones cicatrizadas por metiltransferasas y funciona como delante de grupos metilos. ¿De qué grupo metilo? Que provenía del 5-metiltetrahidrofolato. Entonces, si yo no tengo metionina, no puedo sintetizar el SAM, entonces un montón de reacciones de metilación se me ven inhibidas, ¿sí? Porque no voy a tener, consecuentemente no voy a tener SAM. Y ahí aparecen también, o sea, estas reacciones de metilación son un montón, ¿sí? Pero las más importantes por ahí son las que tienen que ver con las metilaciones de algunas bases en el ADN, sí, además de entonces ahí empiezan todos los problemas de la deficiencia. Bien. Eh, entonces, nada, a esto quería llegar con el atrape de los folatos, ¿sí? Cuando yo no tengo cobalamina, se produce este atrape de folatos, se produce déficit de metionina, por lo tanto, también, consecuentemente, hay déficit de SAM. Hay déficit de SAM, no se pueden metilar las bases nitrogenadas para la síntesis de ADN, y eso trae un montón de efectos, ¿sí? O sea, de consecuencias que van a dar síntomas en algún momento, y que muchas veces se le adjudican al déficit de folatos. Pero en realidad, o sea, puede suceder que sí, que no haya folatos, pero otra cosa que puede suceder es que no haya cobalamina. ¿Se entiende? Entonces, en realidad yo tengo suficiente provisión de folatos, pero el folato no puede ejercer su función. ¿Por qué? Porque no tengo cobalamina. Bien, y esto se le llama atrape de folatos. Yo tengo un montón de folatos que no puedo usar porque tengo déficit de cobalamina. Bien, bueno, eh, hasta acá entonces, otra cosa que sucede cuando hay déficit de folatos es que se acumula homocisteína, y la homocisteína se ha visto que cuando aumenta eh, en sangre puede predisponer hacia diferentes patologías, ¿sí? Por ejemplo, accidentes cardiovasculares, etc. Es peligroso, ¿sí?, que haya acumulación de homocisteína para el organismo. Bien, bueno, hasta acá con las funciones de los folatos. Esencialmente, ¿qué es lo que quiero que se lleven? Nada, que recuerden esto de la transferencia de grupos monocoordonados, que recuerden las vías en las que se utilizan, que recuerden cuáles son las coenzimas que intervienen, ¿sí? Que se acuerden bien esto del 5-metiltetrafolato, de dónde proviene, bien, eso, más o menos lo que vimos recién. No profundicen, o sea, sí, profundicen, por supuesto, si tienen ganas, pero digo, de golpe con saber esto ya para la materia es suficiente, menos no.
tampoco hace falta que se sepan todas las reacciones de memoria, ¿sí? Y hay un montón de reacciones que no vimos, porque es un montón y porque escapan bastante al objetivo y al programa de materia, eh, eso, con tranquilidad. Vamos a ver rápidamente qué sucede en la vitaminosis, un poco ya los vimos, donde va a haber casos de vitaminosis, dietas con aporte deficiente, ya lo charlamos recién, embarazadas, no lo charlamos, pero bueno, recuerden que les dije que la IDR en embarazadas era de folatos sintéticos, ¿sí? ¿No? De folatos, o sea, hay que cubrirla con folato sintético, ¿por qué? Para asegurar la absorción. Por eso en embarazadas a veces puede haber déficit si no se suplementa. Personas mayores, ¿por qué? Porque hay atrofia en el tubo digestivo, por lo tanto hay incapacidad para la absorción. Alcoholistas crónicos, el etanol interfiere en la actividad de la poliglutamato hidrolasa, no, hidrolasa no, ¿cómo es? Sí, está bien, de la poliglutamato hidrolasa, entonces también se va a disminuir la absorción. Pacientes con trastornos absortivos, ¿se entiende? Pacientes tratados con antiinflamatorios y con anticonvulsionantes, porque también se puede ver disminuida la absorción. ¿Cuáles son las células más afectadas? Especialmente aquellas con mayor actividad mitótica. ¿Por qué? Por todo lo que nombramos anteriormente. ¿Cuáles? Las células hematopoyéticas, las células de la progenie espermática o espermatogénica, las células de los enterocitos y las células epiteliales. Si se afectan las células hematopoyéticas, el síntoma clásico es la anemia megaloblástica. En cuanto a la afección de los enterocitos y células epiteliales, podemos encontrar alteraciones en la mucosa intestinal y también alteraciones, por ejemplo, en el epitelio, en algunos epitelios. El más frecuentemente alterado es el epitelio de la lengua, así que pueden aparecer aftas, ulceraciones y llagas. Y en cuanto a las células de la progenie espermatogénica, lo que podemos observar con más frecuencia es la depresión de la espermatogénesis. También se relaciona a la deficiencia de folatos con la aparición de algunos tipos de cáncer. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con todas las funciones que nombramos recién, involucradas, sí, justamente en la síntesis de ADN. Entonces, nada, recuerden esto, después de esto no hace falta que sepan mucho más que lo que vimos acá respecto de la vitaminosis, eso lo van a ver bien en el normal. Y hasta acá la clase de folatos. Vamos a cortar ahora acá y después terminamos de ver cobalamina y con eso terminamos el tema.